tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Bienvenidos a su programa Universidad Sin Fronteras. Esta mañana trataremos un tema por demás interesante para toda la comunidad fronteriza. Tiene que ver con el sistema educativo mexicano. Y para tratar este tema hemos invitado a dos de nuestros maestros más prestigiados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. Presento a ellos en principio al doctor José Eduardo Borunda Escobedo, quien es exdirector de nuestra facultad, doctor en Ciencias Sociales y además con toda la experiencia que tiene en el ámbito de los temas educativos y académicos de nuestra facultad. Por supuesto, también nos acompaña esta mañana el doctor Jesús Francisco Hinojos Calderón. Es doctor en educación con una especialidad en educación superior por la Universidad de Texas en El Paso, y a quien también le damos la más cordial bienvenida. Señores, bienvenidos. Muchas gracias, Ramón. Un placer estar aquí en este programa, en este espacio, y como tú bien lo acabas de mencionar, estaremos hablando de educación. Así es, doctor. Pues muchas gracias por esta invitación a este programa. Es un verdadero placer estar en compañía aquí del maestro, doctor Eduardo Borunda, con una vasta experiencia contigo, Ramón. Es un gusto estar aquí tratando estos temas que son de actualidad, que no perecen a través del tiempo. Muchas gracias por la invitación. Pues sin más preámbulo, es importante, por razones de tiempo, irnos directamente a tocar el punto. ¿Qué pasa con el sistema educativo mexicano? ¿Cuál es la situación que se encuentra en este momento en dicho sistema? ¿Cuál es la perspectiva que ven nuestros invitados respecto al mismo? Esta es la pregunta con la que abrimos este tema de Universidad Sin Fronteras, y pues pregunto primero al doctor José Eduardo Borunda, ¿qué pasa en este sistema educativo mexicano? Yo creo que uno de los principales problemas que se tienen es el modelo educativo. Hemos transitado un cambio del modelo antiguo tradicional, donde el docente era el centro de la educación, era el que formaba a los jóvenes, era el que guiaba la educación. Y lo cambiamos a un modelo de competencias, en el que de alguna manera no eran competencias que dominaran los académicos. Estoy hablando desde el nivel primario, secundaria, preparatoria, y que llegó a las universidades. Dichos cambios eran muy difíciles de implementar en una primera instancia, y veo que hay un retroceso en la educación en ese sentido. Es decir, cuando hablamos de un modelo educativo que no comprenden los docentes, es difícil de implementarlo. Yo creo que ahí está la primera de las rupturas. Doctor Jesús Francisco Hinojos, ¿cuál es su perspectiva, su visión que tiene del sistema educativo mexicano? Es decir, ¿hasta dónde hemos avanzado en México y qué cambios, buenos o malos, ha traído consigo la reforma educativa? Así llamada, aunque todos sabemos, se trata de una reforma de carácter administrativo, hasta este momento administrativo laboral, pero ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión es, sería muy temerario afirmar que un solo evento va a tener el resultado de mejorar un sistema o un modelo educativo. La verdad es que trae algunos cambios positivos, muy pocos, y lo podemos constatar con los problemas que se dan sobre todo al sureste de nuestra república. Cuando se implementa una reforma donde cambiamos el modelo de enseñanza, y me refiero al nivel básico y medio superior, la reforma implica una capacitación a los actores principales, que son los maestros. Y si no se da esa capacitación, como en muchos casos sucedió, pues los maestros siguen, se implementan modelos para desarrollarlos y aplicarlos con los alumnos. Pero los maestros, cuando cierran la puerta del salón, son las autoridades. Y ellos podrán implementar en su salón completamente las reformas a las que hace referencia el modelo, a aplicar solo algunas de las prácticas con sus alumnos, o bien no aplicar ninguna. Si no reciben capacitación, la creencia y la investigación arroja pues que siguen con prácticas en lo que se ha dado en llamar las prácticas tradicionales de la educación. Y bueno, si en esto vemos que parte de su formación fue muy parecido, pues están en una mezcla de enseñanza de un modelo tradicional y una reforma, como bien lo mencionó el doctor Borunda, basado en competencias. Entonces es muy complejo para los alumnos. Doctor Borunda, ahora sabemos que precisamente la llamada reforma educativa es la más importante para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
ha dicho no habrá ni un paso atrás en materia de la reforma educativa, pero esta reforma, decimos, está incompleta. Sin embargo, se ha anunciado ya que vendrá la complementación de la misma con una intentona de modificar los planes de estudio. Estamos en el 5º año de gobierno de Peña Nieto. ¿Tendrá tiempo este gobierno para hacer esto? Y más allá de ello, ¿tendrá la legitimidad política en este momento que vivimos tantas situaciones nuevas al inicio de este 2017? ¿Tendrá precisamente la legitimación para llevar a cabo esta reforma? Mira, creo que sí, y sí es necesaria la adecuación de esta reforma educativa que comentas. Por un lado tenemos bajos indicadores en las pruebas internacionales, la PISA. ¿Hay tiempo? Sí hay tiempo, porque se requiere hacerlo ya, iniciarlo al menos, es una primera instancia. Los indicadores mal evaluados de los jóvenes y niños que presentan dicha prueba a nivel internacional se refieren a las áreas de matemáticas y de español, lectoescritura. Tenemos una sociedad que no lee, que no escribe, que tiene mala ortografía, mala redacción, y es un problema que se presenta en las universidades. Nosotros lo vemos cuando egresan algunos universitarios con estas deficiencias en escritura y que de alguna manera pues no es responsabilidad de la universidad. Yo creo que una buena redacción, una buena escritura, incluso la manual, viene desde la primaria, es formativa desde esos niveles que básicamente se llaman de esa naturaleza, ¿no? Es decir, es educación media básica, donde se deben de aprender a leer, se debe de aprender a escribir bien. En el área de matemáticas creo que el problema va mucho más allá, porque los jóvenes huyen de las matemáticas y esto les impide tener un raciocinio deductivo. Implica cambios necesarios en la experiencia docente y directiva que tuve a nivel media básica superior, a nivel preparatoria. Veíamos que los jóvenes donde batallaban era precisamente en esas dos áreas que son modulares. Por ejemplo, si no eres bueno en matemáticas, te va a ir mal en biología, en química, porque no sabes sumar, no sabes multiplicar bien, no sabes hacer adecuaciones necesarias en ese aspecto. Si no sabes leer bien, te va a ir mal en historia, en sociología y todos esos aspectos, incluso hasta a nivel ético, porque no entiendes las lecturas que vienen en los textos académicos. Creo que sí es necesaria la adecuación del plan de desarrollo educativo. Hay que recordar que el Plan Nacional de Desarrollo en su tercer eje es un compromiso del Estado mexicano y del presente gobierno ofrecer educación de calidad. Y cuando hablamos de educación de calidad, pues tenemos que ver qué indicadores y qué categorías tenemos que cambiar para lograrlo. Muy interesante lo que nos dice el doctor Borunda. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, está usted en Universidad Sin Fronteras, regresamos ya. ¿Has terminado tu licenciatura y quieres continuar con tu formación académica? Acércate. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene un lugar para ti. Ven y conoce nuestros planes de estudio: Maestría en Comunicación, Maestría en Administración y Maestría en Administración Pública. No pierdas tiempo, infórmate y pregunta por nuestras promociones. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Conocer, hacer, transformar. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Gracias por permanecer precisamente aquí en Universidad Sin Fronteras y continuamos con este tema que estamos tratando sobre la mesa, precisamente sobre el sistema educativo mexicano. Yo quiero hacerle ahora una pregunta precisamente al doctor Jesús Francisco Hinojos. Tiene que ver precisamente con la reforma educativa. ¿Qué tan importante es el que esta reforma que va a los contenidos de los distintos niveles educativos del país se haga? Esto con miras a fortalecer lo que es la educación superior, con la que ya estaremos platicando con usted un poco más adelante. ¿Qué tan importante entonces resulta esta reforma? Bueno, es fundamental una reforma en el sentido de que cuando los alumnos llegan a las instituciones de educación superior, si vienen mal formados, pues vamos a tener nosotros como actores universitarios problemas con aquellas personas que vienen con deficiencias, como bien lo mencionó el doctor Borunda,
en redacción, en matemáticas, y esos son, vamos a decir, entre otras materias, partes fundamentales para su desarrollo personal y profesional. Si llegan con esas deficiencias y parte de la función es darles un conjunto de conocimientos, de habilidades, de herramientas y que los preparan para el ejercicio profesional y para la vida. Y si llegan con deficiencias, pues parte de la función de la universidad es que adquieran esos conocimientos a través de competencias, de habilidades del conocimiento, etc. Entonces, la reforma es fundamental para que esos alumnos lleguen verdaderamente con ese conjunto de conocimientos y les sirvan como antecedentes para un desarrollo más armónico dentro de la universidad y los prepare para la vida y para el ejercicio profesional. Bueno, hablando sobre esto, está en la mesa el doctor Eduardo Borunda. Él ya fue precisamente director de nuestra facultad. ¿Qué tan importante resulta, doctor Borunda, el hecho de que los alumnos vengan con un buen bagaje educativo, particularmente en lo que se refiere a matemáticas y español, sobre todo en una facultad de ciencias políticas donde lo importante es que el alumno tenga una buena lectura y una buena comprensión de la lectura y pueda también tener facilidad para expresarse oral y de manera escrita? Sí, mira, es muy importante ya que de alguna manera se desarrollan los conocimientos. Yo creo que el modelo tradicional estaba basado sobre el conocimiento. Entre más sabías, eras un mejor estudiante. La gran pregunta era, bueno, ¿y dónde estaban estos chicos y chicas, jóvenes universitarios, que eran los que se sacaban 10 en todas las materias con su mención honorífica y no los veías insertados en el mercado laboral? Esa era una pregunta, o sea, ¿qué es lo que pasaba? ¿Por qué esos conocimientos que tenían no los plasmaban en su desarrollo profesional? Esa era una pregunta que nos hacíamos, incluso de universitarios, de recién egresados, decíamos, ¿y de dónde vas a ir a trabajar? El nuevo modelo educativo, el de la Universidad Autónoma de Chihuahua, básicamente se centra en las habilidades y actitudes, es decir, ¿eres competente en qué? Si bien es cierto que es necesaria y es muy importante el conocimiento de las matemáticas, la lectoescritura, no es necesario hoy en el modelo educativo que sepas y te memorices las tablas de multiplicar. Lo que importa es que puedas desarrollar algoritmos matemáticos y los apliques a la ciencia y a la tecnología. Es importante tener una buena redacción, no es importante que te sepas las reglas de escritura, de acentuación, sino que las apliques, es decir, que tengas esa capacidad. Yo creo que esa es la gran diferencia que existen en los dos modelos, en el tradicional, basado nada más en el conocimiento, y el otro que se refiere precisamente a las competencias. Un ejemplo de esto, hay miles de usuarios que tienen computadoras en sus casas. Yo creo que estos usuarios tenemos una gran oportunidad cuando tenemos frente a una computadora para iniciar, que es nueva, y tenerla en la casa. Hay estudiantes, hay jóvenes que no necesitan ya el manual. El manual es para darle así, te describe paso por paso. Yo creo que la gran mayoría de nosotros no leemos un manual de un uso de una computadora, de una cámara fotográfica. Entonces esa es la gran diferencia. No queremos que leas un manual para instalar un software o aprender a manejar una cámara, sino que sepas cómo hacer funcionar esa computadora y esa cámara. Esa es la gran diferencia que yo observo en los dos modelos, y en el segundo es el que está aspirando el nuevo modelo educativo mexicano. En los siguientes 10 años, por otra parte, se espera que se den cambios vertiginosos en el mundo, no solamente en el ámbito académico, sino también en el ámbito precisamente de la actividad económica. ¿De qué manera puede influir estos cambios en la educación en el país para que tengamos también en el futuro inmediato mejores universidades, doctor Hinojosa? Bueno, pues en un mundo globalizado, donde la información transita de un estado a otro, donde realmente ya no hay fronteras del conocimiento, sino están vamos a decir, en los bytes que tienen las computadoras. De ahí el nombre del programa, Universidad Sin Fronteras.
Entonces, desde luego que vamos a recibir un impacto porque de hecho estamos recibiendo influencias en términos de investigación, de resultados, de cambios que se están dando en Europa, que se dan en Asia, que se dan en el norte de México, en Estados Unidos, Canadá. Y si nosotros no actualizamos el manejo de la tecnología desde edad temprana de nuestros alumnos, pues se van a ir quedando rezagados. Aunado a esto, la industria cada vez está utiliza más tecnología. Ya las habilidades manuales, es decir, los trabajadores no calificados ya se están quedando obsoletos. Ya tienen que tener habilidades y conocimientos en el manejo de tecnologías aplicadas a los procesos de producción, de comunicación, de transporte. Y si nuestros alumnos no conocen estas herramientas, pues van a seguir como estamos en la actualidad aquí en México, la clase trabajadora con los salarios más bajos en Latinoamérica y pues probablemente de lo que es América y el mundo, excluyendo los países europeos. Bien, ante esta situación, pues cabría decir, doctor, que se esperan que en los siguientes 10 años la universidad pueda influir a través de la educación en el campo laboral. Doctor, usted dirigió esta facultad. ¿Qué capacidad de inserción laboral tienen los egresados de la misma? Si me permite, porque estamos entrando ya a lo que será el tema precisamente de la incidencia de nuestra facultad en el mercado aquí en Ciudad Juárez. Sí, mira, hay muchos indicadores. La categoría, por supuesto, son los egresados. Y dentro de esos indicadores de calidad que se mencionan es la inserción laboral. Hay por ahí varios instrumentos. Uno de ellos es básicamente el tiempo en que dura un egresado después de terminar sus estudios universitarios en insertarse en ese mercado laboral. Yo creo que tenemos que cambiar estos instrumentos para visualizar precisamente cuál es ese impacto. Uno de ellos es si antes de haber egresado ya estaba laborando. Es decir, tenemos estudiantes que trabajan y que estudian. ¿Qué le parece, doctor, si me permite interrumpirlo brevemente, que hagamos una pausa y al regreso nos diga qué porcentaje de ocupación tenemos de nuestros egresados de la facultad aquí en Ciudad Juárez? Porque no hay medio de comunicación, y esto debe saberlo usted que nos hace el favor de sintonizarnos, que no tenga por lo menos 2, 3 o más egresados en su planta laboral. Vamos a hacer una breve pausa. Está usted en Universidad Sin Fronteras. Regresamos inmediatamente. ¿Sigues conservando tu VHS? ¿Vives en área de piedra o qué onda? En la Universidad Autónoma de Chihuahua queremos que te actualices. Convierte tu VHS a DVD por solo 100 pesos. Ven al taller de televisión y nosotros se lo convertimos. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos. Están ustedes en Universidad Sin Fronteras. Esta mañana el tema ha sido el sistema educativo mexicano. Nos quedamos con la opinión del doctor Borunda precisamente sobre la capacidad de colocarse en un trabajo los egresados de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cuáles son los porcentajes que se manejan en ese momento de ocupación de nuestros egresados? Sí, mira, de acuerdo a los datos que hemos tenido a la vista, andamos entre el 60 y 70% de ocupación dentro de los 6 primeros meses de haber egresado. Es un estudio completo que hace la Universidad Autónoma de Chihuahua a sus egresados. Yo creo que ahí la importancia hay que rescatar y mejorar esos instrumentos que tenemos. Uno de ellos poner el emprendedurismo. Hay jóvenes que a lo mejor de estos datos que tenemos por ahí ya habían trabajado o estaban trabajando antes de egresar de su carrera universitaria. También se pregunta por ahí si en este instrumento si el joven había estado trabajando en su campo laboral, es decir, algo afín a su carrera. Pero yo creo que hay que rescatar algo importante de estas competencias, que es el emprendedurismo. Es decir, aquellos jóvenes que salen y que son capaces de poner una propia empresa que pueda beneficiarlo económicamente a su familia y sobre todo generar empleos. Creo que ese es uno de los talones de Aquiles que tiene el Estado de Chihuahua, y hay que decirlo con toda franqueza, aunque nos duela, somos el último estado de la República Mexicana en la generación de empleos por parte de nuevos empresarios jóvenes. Y eso es
área de oportunidad que hay que Exacto. mejorar. Un área de oportunidad. Hablando de área de oportunidad, antes de egresar, los estudiantes tienen que cursar todas sus materias y tienen que tener un éxito académico, para denominarle de una manera, para poder concluir sus estudios. Sobre este tema abordó la tesis doctoral el doctor Jesús Francisco Hinojos al egresar de la Universidad de Texas en El Paso. Doctor, yo quisiera preguntarle cuáles son los principales puntos o los puntos más importantes de su investigación en torno a los indicadores de éxito académico que tienen que irse observando. Con mucho gusto, Ramón. Mira, el objetivo de mi investigación fue analizar un conjunto de indicadores de éxito académico. Este objetivo fue planteado en función de que mi experiencia de cerca de 20 años como maestro universitario, pues veía un conjunto de alumnos que tenían éxito dentro de la universidad y otros tenían un conducta que bien pues podían fracasar, como los que desertan, y otros pues que eran como estudiantes que tenían una serie de problemas y lograban terminar. Podríamos estar hablando de estudiantes resilientes. Bueno, ese fue mi objetivo, y para analizar este conjunto de indicadores utilicé un modelo teórico donde analiza el estudiante en el contexto universitario analizando dos dimensiones. Este modelo fue escrito por Vicente Quinto en Estados Unidos en 1973, se llama el modelo de integración académica. Las instituciones, Ramón, las instituciones de educación superior, los alumnos se mueven en dos dimensiones, lo que es la dimensión académica propiamente y la dimensión social dentro del contexto universitario. Entonces, los alumnos se deben de integrar en estas dos dimensiones para continuar y terminar sus estudios una vez que ingresan. Los indicadores de éxito académico pues son las cosas que los alumnos hacen dentro de la universidad bajo este modelo teórico. Este modelo teórico utiliza las experiencias previas con las que llegan los estudiantes dentro de la universidad. Como es decir, el antecedente académico. El antecedente académico, su desempeño a nivel de educación media superior, lo que es la prepa. Los antecedentes sociodemográficos, nivel de ingresos de la familia, el hecho de si sus padres tienen educación superior o no, si tienen más hermanos dentro de la universidad. Y una vez que ingresan a la institución, en el medio, vamos a decir, en la dimensión académica, pues son varios los elementos, son como 5 factores. Son las cosas que hacen en las bibliotecas, que les ayudan a tener éxito. Son las actividades que realizan en los talleres de tecnologías de la comunicación. Y desde luego, lo que sí contribuye al éxito son todas las cosas o conjunto de actividades que hacen los alumnos en el salón. Las experiencias de matemáticas, como bien refería el doctor Borunda, de lectura y de redacción que tengan con sus profesores. Dentro de la dimensión social, pues están las experiencias que tienen con los propios compañeros, las experiencias y pláticas que tienen con los maestros y con el personal académico, las experiencias que tienen cuando participan en grupos extracurriculares dentro y fuera de la universidad, y las percepciones que tienen ellos de las adquisiciones y experiencias dentro de la universidad, qué tanto han crecido, qué tanto han mejorado. En mi estudio, pues todos esos son indicadores de éxito. Y para poder analizarlos, categorizamos primeramente a los alumnos entre aquellos alumnos regulares, es decir, aquellos que se inscriben y terminan su programa en el tiempo estipulado con carga académica completa. Y aquellos que les toma más tiempo, como la experiencia del doctor bien lo comentaba hace rato, que pueden terminarlo un año posterior o 2 años posteriores. Pues muy interesante esto. Y aquellos alumnos que definitivamente por algún motivo desertan de la institución de educación. Sobre eso versa mi... Doctor, sin lugar a dudas, este tema va a dar para mucho, y hacemos el compromiso en Universidad Sin Fronteras el poder invitar nuevamente al doctor precisamente Jesús Francisco Hinojos para que pueda abordar de una manera amplia en un programa específico el tema precisamente de su tesis. Vamos ahora a hacer la conclusión sobre el análisis que esta mañana hicimos sobre el sistema educativo mexicano, iniciando este análisis precisamente con el doctor José Eduardo Borunda. Esta conclusión, en conclusión, doctor, ¿es posible que este sistema educativo mexicano pueda mejorar en el breve plazo? Tiene que iniciar un proceso de reestructuración y por supuesto tiene que reinventarse. Yo creo que
el modelo educativo que se planteó está lleno de buenas intenciones, es una buena oportunidad de mejora, de innovación, pero creo que sí estuvo desfasado con la realidad mexicana. Es decir, estamos hablando incluso del modelo educativo, donde muchos profesores, cuando, si ustedes recuerdan, iniciaron con las mediatecas, allá con el gobierno de Vicente Fox, que empezaron a renunciar porque le tenían miedo a la tecnología. Así es. Yo te quiero comentar que en una experiencia personal, yo cuando estuve aquí en la universidad, inauguramos el centro de cómputo y muchos de nuestros compañeros de generación en aquellos años tenían miedo a la computadora y nos decían, no le muevas, no le piques, la vas a descomponer. ¿Te imaginas un joven universitario con esa mentalidad en los años 80? ¿Cómo estaría el problema con maestros que jamás se habían enfrentado a un equipo de tecnología? Que es algo que se ha mencionado aquí. Creo que sí es necesario adecuar el Plan Nacional de Desarrollo en su aspecto tercero, en su eje tercero sobre calidad educativa, para algo que sea sí factible de llevar a la realidad. Ese yo creo que sería el mayor de los aportes. Gracias, doctor, por sus aportaciones. Doctor Hinojos, ahora la pregunta para usted. ¿Cuál es su conclusión sobre el sistema educativo mexicano en este momento? Los cambios deben de venir acompañados con una dotación suficiente y amplia y permanente de recursos. Una reforma no es posible que se dé solo cambiando a ambientes de manera muy superficial. Si estamos hablando de una reforma estructural de modelo educativo, pues tiene que venir acompañada de recursos, de una dotación amplia de recursos tecnológicos. Y que no sea una simulación para que salgan en la televisión en el momento que entregan a una escuela cuando, pues, un buen equipo de laboratorio, y qué bueno, pero cuando vemos, por ejemplo, en las zonas densamente ocupadas, que las escuelas no tienen ni siquiera agua potable, baños higiénicos, donde pasan problemas graves los padres de familia para pagar la aportación para que la escuela esté en condiciones medio aceptables. Entonces, las reformas tienen que darse para mejorar, tiene que ser de fondo. Si la educación es gratuita como está contemplada en la Constitución, pues hacerla cumplir, y si no, hacer una reforma y que nos quede claro como ciudadanos que la adquisición del capital humano, es decir, hasta salir de la universidad, nos va a costar, bueno, pues que quede estipulada en la Constitución. Pero así como está, que ni es cierto, porque los padres sufren para pagar la educación primaria, la secundaria y la preparatoria y luego la universidad. ¿Dónde está la gratuidad? Entonces, la reforma tiene que ser acompañada de recursos económicos, recursos que en el mercado tienen un costo. Bien. No bastan las buenas intenciones. Bueno, pues ahí está la conclusión del doctor Jesús Francisco Hinojos. Toca ahora a usted hacer la conclusión más importante. En su casa, con su círculo de amigos, comente este asunto sobre el estado del sistema educativo mexicano. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes agradecer la presencia del doctor José Eduardo Borunda este día y por supuesto el doctor Jesús Francisco Hinojos. Gracias, maestros, por acompañarnos. Nosotros los invitamos para que nos sintonicen una vez más en este su programa Universidad Sin Fronteras.